Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos, qué buenos que están acá. Y bueno, pues primero que nada darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque me da la oportunidad nuevamente de estar con ustedes compartiendo una palabra. Y le decía al pastor que el día que él me mandó un mensajito para solicitarme si podía compartir una palabra, yo que estaba estaba laborando en un lugar en el cual pues es de altura, las condiciones para trabajar son un poco incómodas. Aarón lo sabe porque me acompañó. Iba yo a subirme a una escalera para empezar a trabajar y pues bueno, antes de empezar le dije: Señor, bueno, yo estoy aquí, tú sabes que lo que vengo a hacer no es nada incorrecto, yo lo que vengo a hacer es a trabajar para llevar la provisión a mi familia, y si estoy aquí es por un propósito, y pues tú házmelo saber, ¿no? Y terminando de hacer oración antes de subirme a la escalera, ¡ping!, llega un mensajito, y lo reviso, y ya fue donde el pastor me dice que pues me daba la oportunidad de compartir, y le digo: bueno, gracias, Señor. Entonces yo sé que me voy a subir confiado a esa escalera y sé que no me voy a caer o no me va a pasar nada malo, por lo menos de aquí al domingo, porque hay que compartir una palabra. Y esa es la confianza que debemos de tener en el Señor, todos absolutamente. La palabra del día de hoy se llama mundos paralelos, pero es en forma de pregunta. Mundos paralelos, ¿por qué? Los que tuvimos la oportunidad de escuchar los devocionales el día miércoles, si no me equivoco, Lalo hablaba precisamente de esas historias en esas películas en las cuales nos hablan de los mundos paralelos. La última que nos tocó ver creo que fue la de Spider-Man, el hombre araña, en la cual ellos manejan de que hay otros mundos y se juntaron ¿cuántos? 3 hombres arañas diferentes de diferentes planetas, de diferentes mundos. Y yo creo que sí existen 2 mundos, pero no ese tipo de mundos. Yo sé y creo en el Señor que hay un mundo natural, que es en el cual siempre yo les he comentado, estamos vivos, estamos parados, es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, nuestros sentidos, pero también existe un mundo espiritual, que es un mundo el cual nosotros no podemos ver, que es el mundo real, porque este mundo en el que estamos es un mundo pasajero. Por eso se llama la palabra del día de hoy, mundos paralelos. Sí hay mundos, 2 mundos, pero no como lo dicen las películas de Marvel, de acción, no, para nada. Eso es ciencia ficción. Y de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, a través del Espíritu Santo, pues es algo totalmente distinto. Amén. Vamos a entregar este servicio en manos del Señor. Yo les pido que, si con todo el respeto del mundo, si traen celulares, lo pongan en silencio, lo apaguen. No lo sé, saquen su celular, los que traigan celular, pónganlo en silencio, apáguenlo, modo vibrador, modo avión. Vamos a poner atención a lo que el Señor tiene para ustedes el día de hoy. Vamos a hacer una oración, ponemos en manos del servicio del Señor y que sea su Espíritu Santo. Padre amado, Padre nuestro, gracias te doy, Padre, primero que nada porque me das la oportunidad de estar vivo y estar en este lugar. Gracias por la vida de todos mis hermanos y hermanas aquí presentes que vinieron a entregar lo mejor de ella, para su primicia, Señor, ese primer fruto, Señor, levantarse temprano y venir a escuchar y a buscar de tu presencia y de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, seas tú, Señor, el que descienda en este lugar, Padre, y ponga, Señor, las palabras en mi corazón y yo solamente las declare con mi boca. Renuncio, Señor, a todo pensamiento que pueda venir de parte del ser humano, Señor, y te pido, Padre, en especial, que sea la luz de tu palabra la que abre el entendimiento, los ojos y el oído espiritual de mis hermanos aquí presentes. Gracias te damos, Señor, por las personas que van a llegar a este lugar. Apresura sus pasos, quita todo obstáculo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y fíjense que vamos a ver Primera de Reyes, nos vamos a centrar en Primera de Reyes, capítulo 17. Yo por ahí les escribí en el equipo y les decía que no vayan a creer porque ya utilicé esta palabra. Primera de Reyes 17, este capítulo ya lo utilicé para dar una prédica anterior. ¿Alguien recuerda cómo se llamó esa prédica anterior? Primera de Reyes 17, habla de Elías y habla de un ministerio, y yo le titulé el Ministerio de Justicia.
ya vimos esa palabra, pero vamos a recordar, porque yo le decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Tú sabes que ahí tengo preparadas 2 palabritas, 2 enseñanzas, pero como siempre, que no sea lo que yo quiera, sé que sea lo que tú quieres o lo que tu pueblo necesita escuchar. Y él trajo a memoria esta palabra. Y vamos a ver un poco del profeta Elías. Y la palabra de Dios dice así, Primera de Reyes, capítulo 17, si traen donde anotar, anoten por favor. Entonces, la palabra dice así. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey de Samaria: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, no dijo días, años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, o sea, aquí Jehová le habla a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí nada más. Ok, aquí nos habla de Elías, que era un profeta de Dios, y nos dice que él predijo que no iba a haber lluvia en varios años en esa región, en Samaria, donde el rey era Acab. Pero hay algo muy importante aquí, y lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, vamos a ver 3 principios para vivir una vida sobrenatural. 3 principios para vivir una vida sobrenatural. Y esta vida sobrenatural, nosotros estamos hablando de ese mundo espiritual, que no es natural, que es más allá, sobre, encima de, arriba de, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y a mí me impresiona y me gusta mucho en Primera de Reyes, por las historias que vienen aquí, por cómo Dios utilizó a los profetas. Y en este caso vamos a ver aquí el primer principio. Vamos a ver el primer principio que nosotros tenemos. Y el primer principio que nosotros tenemos es, hay una palabra clave en todo esto, que es allí. Si nosotros vemos, volvemos a leer nuevamente los versículos, vemos que Elías se presenta delante de Acab y él profetiza que no va a haber lluvia, ni rocío en varios años. Pero después de esto, que se presenta al rey y le profetiza, viene palabra de Jehová a Elías y le dice que se salga de ahí y que se esconda. Más adelante nosotros vemos en el capítulo 18 por qué el Señor le dice que se esconda, que salga de ahí. Porque el rey Acab lo culpa de que por él no había sequía y lo quería matar. Por eso el Señor, porque no había agua, porque había sequía. Lo manda que se esconda porque sabía que el rey Acab lo quería matar. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí, y es el primer principio que vamos a ver. Entonces, apártate de aquí, vuélvete al oriente, le dice que se vaya al arroyo, un arroyo que está enfrente del Jordán. Y él le dice algo muy importante aquí: beberás del arroyo, al arroyo en el que se va a ir, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Díganme ustedes si eso no es sobrenatural. Si nosotros les dijéramos, Ruth, si yo te dijera, Ruth, el Señor te habla y te dice, vete a tal lugar y escóndete, y van a llegar unos cuervos y te van a traer ahí un pedazo de cirlón, te van a traer una rachera, luego te van a traer un ribeye, te van a cambiar la comida todos los días, te van a traer pan y te van a traer carne en la mañana y en la tarde, y vas a beber agua del arroyo donde vas a estar. En lo natural, ¿ustedes lo creen posible? Claro que no, por supuesto que no, pero a eso es a lo que yo voy, y esa es la palabra. Estamos hablando de que hay un mundo sobrenatural,
Y Dios aquí dice que ordenó a los cuervos que lleven pan y carne y que iba a tomar agua de ese arroyo. Es el primer principio que nosotros tenemos. Hablaba con el pastor y había una situación el día de ayer. ¿Fue ayer, pastor? Que había con la energía aquí. Y él es movido. Él iba a comprar algún lugar, pero el Señor lo mueve a que se vaya a otro lugar. El Señor lo manda allí. Y él, cuando iba pasando a ese lugar, el Señor le pone a las personas que iban a solucionar el problema que había en su local. Fue movido por el Señor, porque él iba para otro lado. Pero hubo algo que le dijo que hubo un cambio de dirección y fue allí. Y allí encontró la solución. Cuando nosotros obedecemos, porque Elías lo que hizo fue obedecer lo que Jehová Dios le dijo, él estuvo en una posición en la cual fueron varios años. La Biblia de aproximadamente 3 años y medio. Yo no sé si estuvo ahí 1 año, 2 años en ese lugar, porque hubo sequía y se secó el agua del arroyo. Pero mientras él estuvo ahí, tomó agua, comió carne y pan. Fue algo sobrenatural, pero él, como estuvo en obediencia, el Señor le proveyó. Ese allí que nosotros podemos tener en nuestra vida, ustedes pregúntense cuál es el allí que el Señor tiene para todos y cada uno de ustedes, en el cual sin hacer nada llega la provisión. ¿Sí o no? Sin hacer mucho, realmente llega la provisión. Yo les puedo decir el testimonio que tengo por decir en mi vida, de que hace aproximadamente 20 años yo podía trabajar a lo mejor 4 horas y tener como provisión el doble de lo que puedo ganar ahorita. Ahorita ha sido diferente. No trabajo 4 horas, trabajo a veces 8 o más y obtengo la mitad de lo que obtenía anteriormente. Y Elías en este momento estaba en una situación en la cual Dios había ordenado a unos cuervos que le llevaran el alimento y el sustento. Y lo mismo puede pasar con nosotros. ¿Cuál es el allí que nosotros podemos tener en nuestra vida? No lo sé, puede ser un estado, pero no hablo de un estado de que te cambies de estado, de ciudad. Puede ser que el Señor así lo haga y te diga, ¿sabes qué? Vete allí, Lalo, vete allí, Gerardo, vete allí, Pilar, vete allí, el cita. Es un lugar en el cual nosotros vamos a estar, y si nosotros obedecemos la voz de Dios, Él va a traer esa provisión y va a usar a quien Él quiera para darte bendición. Y es lo que estaba pasando aquí. Ese es el primer principio. Pero ¿qué es lo que Elías hacía? Obedecía, sí obedecía, pero estaba atento a la voz de Dios. ¿Y nosotros cómo podemos estar atentos a la voz de Dios, familia? Leyendo su palabra, es correcto. Leyendo la palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es confiar en Dios. ¿Y la confianza qué es? Es fe. Y la fe viene por el oír. Entonces hay que oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Es claro o no es claro, familia? Es muy sencillo. El pastor decía, antes de que yo saliera, yo puse en manos del Señor e hice una oración sencilla. A veces no tiene que ser una oración con palabras teológicas, ni que recitemos algo de memoria. No, simplemente confiando en el Señor, teniendo fe en Él y pidiéndoselo de corazón. Y Él pone, si nosotros obedecemos, Él pone la solución al alcance de nuestras manos. Y es lo que pasó aquí con Elías. Pero para eso tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. El oír, pero el oír la palabra de Dios. No el oír chismes, no el oír a la comadre, no el oír lo que ves en las telenovelas. No, para nada. Es oír la sabiduría, oír la palabra. Y aquí viene todo. Ese es el primer principio que nosotros vamos a obtener. El allí de Dios. ¿A dónde te quiere mandar? Puede ser que el Señor te diga, ¿sabes qué? Ve a la iglesia hoy, pero tu carne diga, es que no me quiero levantar, está bien rico el clima, está cómoda la cama, como dicen, Sabanás no me deja. Pero si ustedes obedecen la voz de Dios y van a donde Él los manda, a ese allí,
va a haber provisión y va a haber bendición. Amén. A través de la obediencia. Amén. Amén. ¿Estamos seguros de esto? Sí, amén. Amén, perfecto. Bueno, ese es el primer principio. Y Él va a ayudarte y Él va a poner a quien Él quiera. Incluso a personas que en ocasiones puedan ser tus enemigos. Que ocasionan personas que puedan a lo mejor hablar mal de ti. Que no creen en Dios también puede ser. A mí me sucedió el año pasado una situación en la cual me pusieron en la congeladora en un lugar donde trabajo, porque pues llegó una persona a ofrecer sus servicios y yo creo que hasta ahí está correcto, o sea, todos salimos a trabajar, ¿no? Él ofrece sus servicios y le dan trabajo a él. Lo que yo creo que no se vale y que a mí nunca me ha gustado es hablar mal de las demás personas, ¿no? Y llegar y decir, no, eso no está bien, eso está mal, eso no es correcto, se puede mejorar de esta manera, se va a hacer mejor de esta manera y con menos. Para no hacerles tan larga la situación, a mí me pusieron como 2 meses, yo creo aproximadamente, no me dieron trabajo, le dieron el trabajo a él. Y dije yo, bueno señor, adelante, si es tu voluntad, no pasa nada. En ningún momento maldije, al contrario, lo platiqué con mi esposa y me decía ella, no, pues hay que bendecirlo, ¿ah? Que haga, yo le decía a mi esposa que haga ahí su trabajo, porque si no la vergüenza que va a pasar. Para no contarles, no hacerles tan largo el cuento, esta persona se retira, deja inconcluso el trabajo, no lo termina, y lo que podíamos ver en lo natural, que a lo mejor era malo, para mí fue bueno. ¿Por qué? Porque ahorita no me da tiempo y tengo muchísimo trabajo, porque lo que él no pudo hacer, me dijeron, no, ¿sabes qué? Lalo estaba ahí presente, ¿sabes qué? No, Lalo, pues entra de aquí, te mira, porque le dejamos el trabajo, pero no se pudo terminar y necesitamos que tú lo hagas ahora. Aunado a eso, al trabajo que va cayendo, bueno, hay provisión de manera sobrenatural. Dios utilizó a una persona que probablemente yo le caía mal, no lo sé, no tengo idea ni lo conozco, pero bueno, lo que en lo natural nosotros podemos decir fue malo, Dios tiene algo bueno a través de esas personas y también te manda provisión a través de ellas. Y es lo que pasó para mí, gracias a Dios. Y lo que hablé con mi esposa, bendecimos la vida de ese varón, porque no sabemos qué problemas puede estar teniendo o qué problemas puede estar pasando. Pero bueno, sabemos que Dios usa a quien Él quiera si estamos bajo la obediencia. Amén. Primer principio. Segundo principio. Seguimos leyendo, por favor. Ahora a partir del versículo 8. La palabra dice así: vino luego a él palabra de Jehová, o sea, vino a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, segundo principio, levántate, vete a Sarepta de Sidón, levántate, vete y mora allí. Primero lo manda a profetizar. Se presenta delante del rey y profetiza. Después le dice, escóndete, porque sabía que lo querían matar. Se seca el agua del arroyo, no había agua que beber, y le dice, levántate y vete a otro lugar a morar allí. Muchas veces nosotros tenemos instrucciones de parte de Dios, de nuestras autoridades, y muchas veces desgraciadamente nuestro ego se sobrepone a las situaciones que Dios quiere para nosotros. A ver, ya me mandaste a esto, ahora me dijiste que me escondiera, ahora me estás diciendo que me levante y que me vaya a otro lugar. Pues ¿de qué se trata? No obedecemos, ponemos pretextos, ponemos argumentos, cuestionamos, y vamos a ver qué es lo que Elías hizo. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Por qué creen ustedes que le pidió agua en un vaso? Y se había secado, no había agua. Él se mueve, el Señor lo mueve porque ya no había agua. Y lo primero que pide que es un vaso de agua porque tenía sed, porque ya no había agua en el arroyo. Para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar.
y le dijo, Elías vuelve a llamar a la viuda, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya los cuervos no llevaban pan ni carne. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Es decir, no te estoy mintiendo, no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, nada más 2 leños para hacer fuego, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué pensaba ella dejarse morir? Porque en esa región no había agua y había hambruna. La sequía trae hambruna, no había comida. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Si es lo que tú quieres, adelante, no. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella, ¿qué hizo? Fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, es decir, su hijo, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí. Hasta ahí. Nosotros vemos el segundo principio. Levántate, vete y mora allí. ¿A dónde lo mandó? ¿Con quién lo mandó? Con una viuda. Si nosotros vemos la historia, y normalmente suele suceder hasta en la actualidad, no es ya algo que predomine, pero normalmente una viuda, normalmente la persona que lleva el sustento a la casa es un varón. Hay mujeres que trabajan y eso no está mal, que son ayuda idónea y también contribuyen a la edificación de la casa, pero en ese entonces las que trabajaban eran las mujeres. Eran las mujeres las que trabajaban, el hombre es el que trabajaba y llevaba el sustento. La mujer solamente recibía y criaba, estaba en casa. Y Jehová lo manda con una viuda, y no nada más viuda, tiene un niño que mantener todavía. Escasez, familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado momentos de escasez? Que no tenemos ni para comer, que no tenemos ni un peso. Yo les he contado mi testimonio y yo he pasado eso. He pasado eso. Tenía provisión hasta que sobreabundaba y de la noche a la mañana no tenía yo absolutamente nada, ni un peso en la bolsa. Dios en muchas ocasiones nos va a mover. Probablemente estabas en una iglesia donde habían 5,000, 6,000 personas y de repente el Señor te dice, bueno, levántate, vete allí y mora en ese lugar. Y nos manda una iglesia donde dices, pero si no llegamos ni a 50 personas, si yo estaba allá en una iglesia de 5,000, 6,000, pero aquí no somos ni 10 en un servicio. Es lo que el Señor quiere. Pero tenemos que estar sensibles y atentos a su voz. Y obedecer la voz de Dios. En ningún momento Elías, veo en estos versículos que él puso un pero. No hubo ninguna objeción. Y lo mandó de un lugar de abundancia, donde solamente estaba escondido y recibía absolutamente todo, carne, agua y pan, a un lugar donde había escasez, donde estaba una viuda, con un hijo, con un puñado de harina y un poquito de aceite, para hacer una torta que comiera ella, su hijo, y se dejaran morir. Pero a donde Dios nos manda, nosotros vamos a llegar y vamos a ser de bendición para las demás personas. Esa palabra, a mí me gusta mucho siempre en mis oraciones decirle, Señor, bendíceme para poder bendecir a los demás. Es decir, a donde tú llegues no nada más se trata de provisión económica, no nada más se trata de comida y de recurso monetario, sino tú llegar y dar esa luz que necesita ese hogar que está en tinieblas y compartir una palabra.
El Señor no se equivoca. El Señor en su tiempo nos mandó a un lugar la semana pasada donde había una persona que necesitaba recibir una palabra de consuelo, una palabra de parte de Dios porque estaba muy deprimida. El Señor no se equivoca y en su tiempo nos mandó a ese lugar y se cumplió el propósito del Señor. Llevar esa luz, llevar esa palabra. Pero tenemos que estar expectantes y pendientes a lo que Él habla y nosotros obedecer y movernos. A veces estamos en una zona de confort como Elías lo estaba. Todo le llegaba sin hacer nada. Pero de repente tuvo que moverse porque el Señor lo levanta y lo mueve a otro lugar y lo manda a escasez. Pero él en ningún momento puso ningún argumento. Él obedeció. Y cuando él le habló a esa persona, a esa viuda, ella puso algún pero. Ella obedeció a lo que él le dijo. Le trajo un vaso de agua e hizo como Elías le había dicho. ¿Y qué pasó? Hubo provisión en esa casa hasta que volviera a llover. Ese es el segundo principio. Si tenemos que movernos, escuchemos, seamos sensibles, levantémonos y movémonos a donde el Señor nos manda, sin poner ningún pero. Oye, Señor, pero es que ¿dónde me vas a mandar? Pues ni para comer. Muévete, el Señor va a traer provisión. En lo natural nosotros vemos que no hay, pero para el Señor nada es imposible. Si Él es el Rey de todo absolutamente, Él lo va a poner. Si nosotros nos movemos a obediencia a lo que el Señor nos manda, vamos a estar bajo su cobertura, vamos a estar en las mismas manos del Señor, donde lo natural ya no va a afectar, porque va a haber una dependencia al 100% de Dios. Lo natural, el recurso económico, la comida, el abrigo, el calzado, las enfermedades. No estoy diciendo con eso de que la vida va a ser color de rosa. No, no es así. Van a haber momentos de tribulación y de angustia en nuestra vida. Claro que lo va a haber, pero nada de esto va a quitar nuestra tranquilidad y nuestra paz. Porque nuestra dependencia va a ser 100% de Dios. Nuestra dependencia no va a ser del mundo natural, sino de la provisión de Dios, y esto es en el ámbito espiritual. Aleluya. Así va a ser. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que les acabo de decir, de que no porque nosotros estemos en la presencia de Dios, no porque nosotros vivamos en la gloria de Dios, va a haber falta problemas, o vamos a vivir en una vida de color de rosa. Amén, digan amén, no tengan miedo. Dependemos de Dios. Amén. Seguimos entonces con la lectura. Dice: después de estas cosas, de todo lo que había pasado, comieron y seguían viviendo. Después de estas cosas, ¿cuántos días? No lo sé. Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Enfermedad. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, el niño falleció. Y ella, la viuda, dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, fíjense, y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. En el aposento es donde se la pasaban ellos orando. Elías no creía que estaba en una hamaca, acostado tomando agua de coco. No, él estaba orando. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, clamó a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a el alma. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías
al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: fíjense, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el segundo principio vimos que se fermentaba el aceite y la harina. ¿En lo natural puede suceder? No sucede. Después de eso vino tribulación, porque vino enfermedad y vino muerte a un niño. Que él, sin temerla ni de verla, ¿qué dice su mamá? ¿Acaso has traído a que yo recuerde mis iniquidades, sus faltas? ¿Se dan cuenta? Y para hacer morir a mi hijo, ¿ustedes creen que el que una persona muera, que un niño muera, y que alguien se ponga a orar al Señor, y que el Señor oiga su voz, y que esa persona ya falleció, resucite, es natural? No es natural, es sobrenatural, es lo que se mueve en el mundo espiritual. Y si nuestra fe llega a ser como la de Elías, al escuchar la palabra, al obedecer la palabra y al clamarle a Dios, tercer principio, clamar a Dios, Él va a responder, estando en estos principios, familia. Puede llegar la enfermedad, no porque estemos delante de la presencia de Dios, no va a haber escasez, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber tribulación, la va a haber. Pero si nuestra fe está bien cimentada en Dios y no dudamos de Él, escuchamos su voz, obedecemos y clamamos cuando hay algún problema, Él nos va a librar de toda esa aflicción. Y así pase lo que pase en nuestra casa y en nuestra vida, no va a afectar nuestra paz ni nuestra tranquilidad. Amén. 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 Así es esto. No los escucho muy convencidos. Amén. Amén. Dios no quiere que vivamos solamente un año bajo la gloria de Dios. Dios no quiere un mes. Dios no quiere una semana. Dios no quiere un día. Dios no quiere una hora. Dios no quiere un minuto. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida sobrenatural, vida, no solamente 5 minutos de gloria del Señor, toda la vida. Si nosotros aprendemos a escuchar, a obedecer y a clamar a Dios, Él va a darnos todo lo que nosotros le pidamos, familia. Va a haber paz en nuestro corazón, va a haber tranquilidad, aún sea la prueba que nosotros tengamos que vivir. Pero tenemos que vivir como Elías vivía. Son 3 principios que nosotros tenemos aquí y que tenemos que llevarnos a casa. Primera de Reyes 17. Lean todo el capítulo completo. Es hasta el 24, hasta el 24. Y fíjense qué pasa. Que la mujer le dice, cuando ella ve que su hijo resucita, hasta ese momento reconoce que Él es un varón de Dios. Cuando nosotros hemos tenido provisión aún en la pandemia, no nos ha faltado comida, porque nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida hemos llevado bocado a la boca. Sea que a lo mejor hasta en la persona que nosotros no confiamos y que creíamos que era nuestro enemigo, nos llevó un bocado, un pan, una fruta, un medicamento, un recurso a nuestro domicilio. Y nosotros creíamos que a lo mejor esa persona quería el mal para nosotros. Y no sabemos si sea así, pero Dios también lo va a ocupar y va a traer, y no va a faltar provisión mientras tú estés creyéndole a Dios y bajo la cobertura de Dios. Aquí la mujer había comido no sé cuántos días, no sé cuántos meses, pero lo había hecho, familia. No había faltado la provisión en su casa. Y aún así todavía podía haber alguna duda en ella. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta y reconoce hasta el final. En el 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta ese momento reconoció.
Y a veces nosotros, el milagro de la vida, creemos que tenemos que vivir porque es una obligación el despertar en la mañana y poder caminar, ver, oír, respirar, comer, tomar agua, sentir. Creemos que es una obligación, que Dios tiene que cumplirlo, que Dios tiene que hacerlo, porque si lo hizo ayer, lo tiene que hacer hoy. Esa es la obligación de Él, y no es así. Y no es así. Tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo momento, dar gracias en el momento que nos levantamos, dar gracias cuando vamos a tomar un vaso de agua, gracias por el alimento, por el calzado, por nuestra ropa, por nuestros hijos, por nuestra casa, por esa camioneta que apesta aceite, pero es provisión de Dios. Gracias a Dios tenemos en qué movernos. Que tienes una casa, bueno, tienes un lugar donde resguardarte de las inclemencias del tiempo. Démosle gracias a Dios, porque todo proviene de parte de Él. Y si nosotros aplicamos estos principios en nuestra vida, yo no le veo vuelta de hoja al asunto. Si nosotros aplicamos estos principios en nuestra vida, vamos a estar aquí en la mano de Dios. Y nada nos va a mover, nada va a mover nuestra fe. Todo lo que nosotros escuchemos, obedezcamos y pidamos y rogamos al Señor, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer otra vez, como lo hizo ayer, como lo hizo antier, como lo hizo el año pasado, como lo hizo hace 10 años, como lo hizo hace... Él lo va a hacer otra vez, familia. Creamos, pero tenemos que nosotros creer, escuchar, ser sensibles a la voz de Dios. Él cita, créelo. Él tiene un propósito en tu vida, Él cita, y Él lo va a hacer otra vez. Día con día Él se renueva y Él lo hace, familia. Yo lo creo. Yo lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él lo hace todos y cada uno de nuestros días. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a agradecerle. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.